En el año 1994 pude ver en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición Cocido Crudo, que comisarió Dan Cameron, pude ver una impresionante instalación de Paul McCarthy, una caja que parecía que alegorizaba una casa, dentro de la cual se podía ver a través de unos agujeros unas figuras que encarnaban unos pinochos que estaban allí con unas mesas en las que yo pude ver que había pues ketchup y mayonesa y otros productos, y también un vídeo en el que se podían contemplar las peripecias, vamos a llamarlas así, performativo-perversas de esos pinochos que se embadurnaban con todos esos alimentos, con esas salsas, con esas sustancias. La verdad es que este momento que vi la obra fue una de esas obras que me golpeó y que me impresionó muchísimo, y además pude comprobar que se trataba de una obra que estaba justamente realizada en ese año, en el año 1994, estos Pinochos, que se titula la obra Pinocchio, Pin-Nose Household Dilemma, y esta obra de McCarthy pues me llevó a interesarme por el artista, a indagar en su trayectoria. McCarthy es un artista que pertenece a toda una corriente artística de California, es decir, de ese ámbito artístico de la costa oeste, al que habitualmente le prestábamos menos atención de la que merecería. Tenemos una tendencia a fijarnos sobre todo en artistas que han desarrollado sus carreras en los Estados Unidos, principalmente en el entorno de la ciudad de Nueva York, y sin embargo hay en California y en contextos como el de la Universidad del Sur de California, se desarrolló una generación de artistas que a mí particularmente me apasionan, que son artistas que tienen un toque provocador y que tienen algo de artistas punkies, y que también tal vez por la cercanía que tienen con la industria del cine, con Hollywood, tienen que desarrollar una obra que tiene una potencia dinámica y un carácter de provocación y un carácter, digamos, de interferencia mucho más potente que el que tienen ciertas dinámicas minimal o conceptual o institucional en la ciudad de Nueva York, ¿no? Es el caso no solo de McCarthy, sino también de su amigo, de su colega Mike Kelly, o de Jim Shaw, o de Raymond Pettibone. Como digo, a partir de los 90 comencé a prestarle mucha atención a estos artistas y especialmente a Paul McCarthy, y todo ese interés que yo puse en su obra se acrecentó y se confirmó muchísimo cuando pude ver su impresionante instalación con el artista Jason Rhodes en la Bienal de Venecia, que comisarió en el año 1999 Harald Zeman, y especialmente la instalación que realizaron estos dos artistas en el Arsenale. Tengo que decir que prácticamente de todas las instalaciones que he podido ver en mi vida, esta ha sido la impresión más profunda me causó. Cuando entré en aquella parte del Arsenale, cuando el Arsenale todavía no estaba como ha sucedido en los últimos años, prácticamente desde el 2005 para acá se ha panelado completamente y se lo ha convertido, o se quiere convertir, al Arsenale de Venecia durante la Bienal en un white cube, en un cubo blanco. En aquella época estaban los espacios del Arsenale en una situación de ruina, algunos carecían de techo y realmente la potencia del espacio era enorme. Y en esa gran estancia donde habían intervenido Paul McCarthy y Jason Rhodes, habían construido una especie de gigantesco donuts. También había algo que parecía un ring de boxeo y había una enorme cantidad de materiales, sofás, sillas, cajas y cajas de agua, de Perrier, había también ketchup, mayonesa, montones de fotografías y diapositivas, y la verdad al entrar allí me dio como una especie de lo que llaman ahora un estendalazo, ¿no? Una especie de síndrome de Stendhal, sobre lo que en este caso no era ante la belleza o ante una idea clásico-canónica de lo bello, ni siquiera era ante el esplendor de las ruinas como un viajero melancólico haciendo el gran tour a través de Italia, sino que era una sensación de algo que era lisa y llanamente apabullante, pero que no era sublime, sino que en realidad tenía algo de sumamente desagradable o completamente informe. En ese momento ya estaba planteándose toda la presentación de la categoría estética del informe de Georges Bataille a través de teóricos como Rosalind Krauss e Yves Saint Lambois. Realizarían la exposición de Informe Mode d'Emploi en el Georges Pompidou, una exposición fundamental, esa noción del informe que desarrolla Bataille en la revista Documents, cuando dice que queremos que cada cosa tenga su categoría, que cada cosa esté en su sitio, que cada cosa tenga su sotana, pero hay realidades que son realidades
informes dicen como un escupitajo, una gota de orín, una gota de semen, una gota de sangre menstrual o el vello púbico mezclado en medio de esta sustancia. Es decir, lo desagradable, lo que no queremos tocar, lo que tiene un carácter profanador, lo que desordena nuestra concepción del mundo. Y ese desorden de objetos, de mobiliarios, de sustancias que estaban en la instalación de Paul McCarthy y de Jason Rhodes, me hicieron pensar en la importancia que tenía, tanto en la instalación de los Pinochos como en la instalación que realizaron conjuntamente Rhodes y McCarthy, la importancia que tenía también no solamente la cuestión del informe, sino sobre todo una dinámica de lo siniestro o de lo inquietante o de la inquietante extrañeza que atravesaba la estética de McCarthy, como también la obra de Mike Kelley. No es casualidad que Mike Kelley realizara como curator una exposición que la montó entre otros lugares en Liverpool que se tituló The Uncanny, sobre lo siniestro freudiano. Recordemos que el texto de Freud nos dice que lo siniestro es lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión. Esos pinochos que aparecen en la instalación y en la pieza de vídeo de McCarthy en el año 1994, esos pinochos no son absolutamente familiares. Son los Pinochos del famoso cuento, ¿no? El cuento de Pinocho y Geppetto, ese muñeco de madera, ese muñeco que cobra vida y de repente se aparta del país de los muñecos e ingresa en el mundo de los humanos y parece que fuera un niño, pero que cada vez que dice una mentira le crece la nariz. La verdad es que la historia y el cuento de Pinocho es un cuento realmente maravilloso en el que merecería la pena profundizar interpretativamente. A mí ahora únicamente me interesa señalar que ese cuento es un cuento que todos conocemos, que en algún momento nuestros padres o alguien en la familia nos contó, que también seguramente vimos la película de los dibujos animados, y que se ha mantenido, que ocupa un lugar en nuestra memoria. Esa idea de que si mentimos nos crece la nariz, pero también esa otra más importante, que es la de que los juguetes, los muñecos pueden cobrar vida. Esa idea de que los muñecos cobran vida es algo que hace que nuestra relación desde la infancia con los muñecos sea una relación que tiene un carácter de placer, pero también de placer oscuro y de cierta turbiedad, sea desde la concepción de la muñeca que tenía Rilke, o la concepción de la muñeca que tenía Walter Benjamin, o la famosa muñeca de Hans Bellmer, hasta Cindy Sherman, que retoma esa muñeca, o hasta la película Toy Stories. Los muñecos nos interrogan con su mirada, y esos muñecos que nos interrogan tienen que ver con la propia concepción que tenemos de lo que ha sido y en qué lugar se encuentra en nuestra memoria afectiva la experiencia honda, radical y reconstruida de nuestra propia infancia. McCarthy es, en mi opinión, uno de los grandes arqueólogos en el plano artístico de aquello que ha sido para nosotros lo infantil, para mostrarnos que la infancia no es paradisíaca, sino que la infancia es el espacio, por decirlo freudianamente, de lo perverso polimorfo, es decir, esa infancia que es una infancia en la que el deseo va emergiendo de una forma oscura y turbulenta, en la que hay pesadillas y enfermedad, en la que hay violencia, en la que hay completa incomprensión, en las que las noches nos pueden hacer muy largas y donde empiezan a surgir preguntas que a veces tienen que ver también con la sensación de que no somos His Majestic the Baby, no somos la majestad que lo domina todo, sino que en realidad también en el niño aparece aquella semilla de muerte, aquella amarga conciencia de la finitud. Por tanto, cuando me asomé a aquellos agujeros en el año 1994, en aquella exposición Cocido Crudo, exposición, por cierto, que cosechó más críticas que alabanzas y que ahora, con el discurrir del tiempo, tal vez podamos señalar que fue una, por lo menos, interesante presentación de lo que sucedía en aquel momento en el contexto del arte internacional, en un momento en el que la posmodernidad estaba prácticamente agotando su ciclo, una exposición en la que pudimos ver obras, por ejemplo, de El Primer Cacho, que era un artista emergente muy importante, de Igor y Svetlana Kopinstianki, o de Shubin, o Los Tacones de Juan Luis Moraza. En aquella exposición, para mí, La habitación de los Pinocho fue sin duda la que más me perplejizó y la que más me interrogó. Por esta razón, haciendo el Yo estuve aquí,
pues me he traído mi camisa de los Pinocho, la camisa de Moschino, camisa muy posmoderna que cuando voy por la calle pues hasta me hacen cantares cuando la llevo, parece que estoy entre vendiendo butano y mintiendo de forma prodigiosa para recordar esta cuestión de que nada es verdad ni es mentira, como dicen solos del color con que se mira, y tal vez el color con el que podemos mirar a Pinocho, el color con el que podemos mirar la infancia, es ese color turbio, es ese color extraño, freudiano, inquietante, siniestro, que Paul McCarthy fue capaz de presentar de una forma cruda, cocida o yo diría descarnada.